Primer domingo de la segunda mitad del año. Primer domingo de la segunda mitad del año. Primer domingo del séptimo mes del año. Primer domingo del séptimo mes del año. Y primer domingo de la tercera. Hermanos queridos, el Señor nos pidió que dividamos el año en trimestres. Es el tercer trimestre del año. Decí, hoy es un día especialísimo. Hoy es un día especialísimo. Vamos, acércate. Vamos a ser los que vinieron a buscar un milagro. Solo vengan acá los que vinieron a buscar un milagro. Los que no necesitan un milagro, quédate por ahí. Pero todos los que vinieron a buscar un milagro para su vida, para su familia, para sus seres queridos, vamos a unirnos ahora. Vamos a unirnos, vamos a pedirle a Dios que se glorifique, que nos dé su bendición. Amén. Vamos a clamar a Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Y escuche, cuando nos juntamos los creyentes, se forma el cuerpo de Cristo. Decí, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Decí, cuando me uno con mis hermanos en la fe. Cuando me uno con mis hermanos en la fe. Formamos el cuerpo de Cristo. Formamos el cuerpo de Cristo. Y donde está Cristo. Y donde está Cristo. Hay salvación. Hay salvación. Hay liberación. Hay liberación. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay transformación de vida. Hay transformación de vida. El pecado huye. El pecado huye. Y algo milagroso va a pasar. Y algo milagroso va a pasar. Che, necesito que traigan que se durmieron ahí. Escuchen, hermanos, vamos a hacer algo profético. ¿Qué vamos a hacer? Algo profético. Vamos a hacer algo profético aquí. Gloria a Dios. Dame una de esas, una. Decí, con el pastor vamos a hacer un acto profético. Con el pastor vamos a hacer un acto profético. Vamos a hacer un acto profético. Y escuchen, dice que cuando el Señor lo mandó a Jeremías, decir Jeremías 19:1. Jeremías 19:1. Después lo lees en tu casa, pero ahora te lo leo yo. Dice que el Señor lo mandó a Jeremías, le habló a Jeremías y le dijo, quiero que vayas y compres una vasija de barro. ¿Qué tenía que hacer Jeremías? Comprar una vasija de barro. Le dijo, agarrá un dinero y comprá una vasija de barro. Y quiero llevarte a Tefet, que era una ciudad satánica, donde ocurrían dos cosas en la ciudad esta satánica esta. Una, estaban los sacerdotes de Baal, que lo que le pedían a la gente era, si vos querías un milagro, tenías que sacrificar una criatura. Y había gente que sacrificaban a sus hijos. Y los que no tenían hijos o no querían sacrificar a sus hijos, juntaban dinero y compraban dinero a gente pobre, porque había gente tan pobre que vendían a sus hijos. Hasta hoy existe esa clase de gente que por necesidad venden a sus hijos. Pero en los tiempos antiguos, los adoradores a Baal, cuando compraban una criatura, no era para criarla, no era para tenerla como esclavo, era para matarla. Y eso se hacía en esa ciudad. Estaban los sacerdotes de Baal bien diabólicos. Y lo más tremendo es que dice que dos fuerzas malignas estaban perturbando al pueblo de Dios desde esa ciudad. Una, los sacerdotes de Baal sacrificando criaturas, y otra, el pueblo de Dios que se descarrió y pecaba contra Dios, yendo a adorar a este Dios falso. Decí, el poder de los brujos. El poder de los brujos. Y el poder del pecado. Y el poder del pecado. Estaba en esa ciudad. Estaba en esa ciudad. Perturbando a todo el pueblo de Dios. Perturbando a todo el pueblo de Dios. Entonces el profeta Jeremías, Dios iba a usar al profeta Jeremías para que se corte ese poder. Y le dijo, quiero que vayas a esa ciudad y lleves, antes de ir, comprá, acordate, decís Jeremías 19:1. Jeremías 19:1. Ahí en ese texto bíblico cuenta la historia, que el Señor le pide que compre una vasija de barro para hacer un acto profético. Pregúntame, ¿qué significa la vasija vacía? Por favor, lo activé. Habla. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí.
Dios que usa el pecado y los demonios para esconderse. Decí, los pecados y los demonios Los pecados y los demonios necesitan vacíos necesitan vacíos en nosotros o a nuestro alrededor en nosotros o a nuestro alrededor para esconderse, para esconderse, para arraigarse, para influenciar malignamente. para influenciar malignamente. Y la vasija de barro vacía representaba, hermanos, los vacíos que había en el pueblo de Dios y los vacíos que habían alrededor del pueblo de Dios, donde los demonios y el pecado se escondían. Entonces el Señor le dijo, anda Jeremías, y decí en la ciudad que voy a destruir el poder de los brujos y el poder del pecado. Voy a destruirlo. Y no solo decirlo con palabras lo que voy a hacer. Luego agarrá la tinaja de barro y hacela 1000 pedazos, rompela, que así como una vasija bien cocida, al romperse, se hace añicos y es imposible volver a restaurar, así será el poder de Satanás y el poder del pecado. Se destruirá. Aleluya. Y no volverá a tener poder sobre mi pueblo. ¡Aleluya! Sí, Señor. ¿Tú lo crees? Amén. Por favor, levanta tu mano derecha. Dámela. Aleluya. Vengan, pastores, vengan por acá. Rodéenme. Vamos a vencer el pecado y el poder del mal. Amén. Vamos a darle masa. Vamos a dar un masazo. Y de paso nos ponemos bien cerca para que cualquier pecado que haya en nosotros nos limpiemos y cualquier mal espíritu que estuvo perturbando se aleje. Hermanos, al romper la vasija de barro, levanta tu mano derecha. Mira que estamos rompiendo el poder de la brujería, de la hechicería, de la maldición. Todo mal espíritu que se escondió en tu vida o cerca tuyo para perturbarte a vos y a tu familia, le vamos a romper la guarida. Decir, cuando se rompa la tinaja de barro. Cuando se rompa la tinaja de barro. En el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Le rompemos la guarida al demonio. Le rompemos la guarida al demonio. Al pecado. Al pecado. Será sacado a la luz. Será sacado a la luz. Y tendrá que huir. Y tendrá que huir al abismo. Al abismo. ¿A dónde mandamos a los demonios? Al abismo. ¿A dónde mandamos el poder del pecado? Al abismo. Por favor, levanta tu mano derecha porque esto no solo nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir a nuestros nietos. Aleluya, hay nietos nuestros que se van a santificar. Aleluya, que se van a liberar de malos espíritus. Hay hijos nuestros que se van a santificar, van a dejar de hacer lo malo, gloria a Dios, lo que no le agrada a Dios, y van a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Hay parejas que se van a liberar. Aleluya. El adulterio, la fornicación va a poder perder fuerza entre los creyentes. Aleluya. Y viene santidad. Aleluya, viene consagración, viene liberación. Oh, Shatarabakanda. Vamos, nadie tenga su boca cerrada. Aleluya. Pedí que toda guarida del diablo se rompa. Aleluya, que todo esconderijo del pecado de los demonios se rompa y no se vuelva a juntar. Padre de gloria, como pastor general de esta iglesia, bajo unción apostólica, bajo unción profética, bajo unción pastoral, evangelística y de maestría. Me uno, Señor, a los siervos de la iglesia, me uno al pueblo de Dios, a los que están aquí en el templo, a los que escuchan la radio, a los que miran la televisión. Señor, y si Jeremías pudo tirar por el suelo la adoración a Baal, Señor, si Jeremías pudo romper el poder del pecado, gloria a Dios, en tiempos de ley, ¿cuánto más nosotros podremos hacerlo hoy? Aleluya,
en tiempos de gracia. Jeremías no tenía el nombre de Jesús para usar. Jeremías no tenía el poder del Espíritu Santo. Jeremías no tenía la sangre de Cristo que tiene poder. Y sin embargo, obedeció, creyó y rompió lo malo. Nosotros tenemos la sangre de Cristo. Nosotros tenemos el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, espíritu mayor que todos los espíritus, y hacemos este acto profético y rompemos en 1000 pedazos la vasija de barro, y así como se rompe la vasija de barro, se rompe el poder del pecado, se rompe el poder de la brujería, el poder de la hechicería, el poder de la muerte, el poder de las enfermedades y el poder de la miseria y de la pobreza. En el nombre de Jesús, hecho está. Wow. Aleluya. Un grito de victoria. Sí, Señor. Aleluya. Señor. Aleluya. ¿Hay alguien que celebre aquí? Señor. ¿Hay alguien que diga conmigo: arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir? Hecho está. Aleluya. Gloria a Dios. Pega un grito de victoria. Decía, hay una palabra de Dios. ¿Qué dijiste? Hay una palabra de Dios Para los que hagan la cadena de los 7 días. para los que hagan esta cadena de 7 días. Decí, esta palabra de Dios Esta palabra de Dios me va a bendecir me va a bendecir a partir de hoy, aquí, ahora, a partir de hoy, aquí y ahora, y hasta el último minuto del 2017. y hasta el último minuto del 2017. Y si yo le creo a Dios a través de esta palabra, Y si yo le creo a Dios a través de esta palabra, si yo le obedezco a Dios a través de si esta yo le palabra, obedezco a Dios a través de esta palabra, se va a cumplir la profecía de este año. se va a cumplir la profecía de este año. Lo que no me pasó en 17 años. Lo que no me pasó en 17 años. Lo que no le pasó en 17 años a mi familia. Lo que no le pasó en 17 años a mi familia, Me va a pasar ahora. me va a pasar ahora. ¿Tú lo crees? Sí, Señor. ¿De verdad que lo crees? Así es. Wow. Hoy oré por una mujer, hermanos queridos, que el Señor me dijo, ella hace 17 años que puede quedar embarazada, que puede procrear hijos, pero un mal espíritu le impidió que quede embarazada. Pero a partir de hoy, ese mal espíritu se va y lo que no pasó en 17 años, le va a pasar ahora. Aleluya. Sí, ¿Que cuántos Señor. celebran? Yo no sé qué te va a pasar, pero a muchos de los que estamos hoy escuchando esta palabra, nos va a pasar cosa que no nos pasó en 17 años. Gracias, Señor. Sí, Señor. ¿Tú lo crees? Amén. Decir la palabra de Dios para mi vida La palabra de Dios para Para mi mi vida familia. y para mi familia está en el 7º libro de la Biblia, está en el 7º libro de la Biblia, que es el libro de Jueces, que es el libro de Jueces. en el capítulo 7. En el capítulo 7, Versículo 2, versículo 2, hay una palabra específica para mi vida. hay una palabra específica para mi vida. Hermano, es bien para este día. 7:2 del libro de Jueces. Mirá lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea, El 2 nomás. Sí, sí. no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Hermanos queridos, abrí tus manos.
Decí, mis manos bendecidas Mis manos bendecidas van a lograr muchas cosas, van a lograr muchas cosas, pero soy consciente pero soy consciente que hay muchas cosas que tengo que hacer, que hay muchas cosas que tengo que hacer, que hay cosas que tengo que lograr, que hay cosas que tengo que lograr, pero no está en mis manos el poder hacerlo. pero no está en mis manos el poder hacerlas. Hay cosas que no están en nuestras manos el poder lograrlas, especialmente cosas grandes, cosas importantes. Hermano, el pueblo de Dios por muchos años tuvo dificultad con los medianitas, desde los días de Moisés. Desde los días de Moisés, El pueblo de Dios tuvo dificultad con los medianitas. el pueblo de Dios tuvo dificultad con los madianitas. Los madianitas eran un enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, pasaron los años, varios ejércitos del pueblo de Dios quisieron vencer a los medianitas y no pudieron. No pudieron. Y de repente Dios elige a Gedeón para lograr lo que otros no lograron. Y que el que tenga oído, oiga. Porque hoy el Señor nos está hablando de si tomo literalmente esta palabra para mí. Tomo literalmente esta palabra para mí. Decirle, pongo mis iniciales a esta palabra. Le pongo mis iniciales a esta palabra. Jueces 7:2. Jueces 7:2. Es una palabra directa para mi vida. Es una palabra directa para mi Para vida. mi familia. Para mi familia. Para mi iglesia. Para mi iglesia. Dios le habló a Gedeón. Y hoy los Gedeones somos nosotros. ¿Quiénes son los Gedeones que le habla a Dios hoy? Nosotros. Dios le habló. Y le dijo, así dice el Señor, Gedeón. Y cuando a veces el Señor le habla al pueblo, pero acá la palabra era a Gedeón. Era una palabra específica. Era una palabra específica. Decirle al que está al lado tuyo, esta palabra es específica para nosotros. Esta palabra es específica para nosotros. Ojalá no haya nadie acá. Había una iglesia, en una iglesia había una hermana que cuando el pastor predicaba, ella le decía a alguien que estaba al lado, el pastor estaba predicando y dice, ojalá esté la hermana fulana de tal porque esta palabra es para ella. El pastor estaba predicando y por ahí le decía a otro, uy, ojalá esté el matrimonio fulano de tal porque esta palabra es para ella. Viste, ella escuchaba la palabra, pero siempre era para fulano, para mengano. Hermano, si hay alguien acá que estaba acostumbrado a agarrar la palabra y decir, esta es para aquel, esta es para aquel. No, esta es para vos. Aleluya, sí Señor. Esta es para mí. Sí Señor, sí Señor. ¿Para quién es esta palabra? Es para nosotros. Dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es espada de doble filo. Corta para los que la escuchan y corta para el que la predica. Así es. Decir que escuchen todos los predicadores. Que escuchen todos los predicadores. Y las predicadoras. Y las predicadoras también. Hermano, porque tenemos muy buenos predicadores que se olvidan que la palabra de Dios no solo es para los que escuchan la prédica, sino que también es para el que predica. Y hay algunos predicadores que son buenos para decir lo que tienen que hacer los otros, pero ellos no lo hacen. Pero hoy esta palabra es para vos y para mí. Decí, esta palabra es para mí y para vos, pastor. Esta palabra es para mí y para vos, pastor. Esta palabra es para nosotros, hermano. Sí, Señor. Así ¿Y es. qué fue lo que le dijo el Señor específicamente a Gedeón? Le escuchamos de vuelta. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Hermanos queridos, es hermoso que un siervo de Dios, un líder, esté rodeado de todo el pueblo. Es hermoso. Decir, hay cosas buenas. Hay cosas buenas Que se hacen con todo el pueblo. que se hacen con todo el pueblo. Pero hay cosas especiales y estratégicas. Pero hay cosas especiales y estratégicas Que no se hacen con todos. que no se hacen con todos. Hay un grupo especial. Hay un grupo especial. Dice que Jesús practicaba esto.
Jesús, cuando terminó su ministerio de los 3 años, él comenzó su ministerio a los 30 años y murió a los 33. Cuando muere Cristo tenía 500 discípulos. Pero dice que dentro de los 500 discípulos tenía 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Tenía 70 dentro de los 500 que él mandaba de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Tenía 12 que eran de la mesa chica, los más cercanos. Pero dice que también tenía 3 que eran los que estaban bien pegados, bien íntimos. ¿Escuchaste? Esos 3 eran Pedro, Juan y Jacobo. Esos 12 eran los 12 apóstoles. Los 70 eran los que mandó de 2 en 2. Los 120 eran los que fueron llenos del Espíritu Santo. Y los 500 fueron los que lo vieron resucitado en los montes de Galilea. Y dice que esto no lo entendía Gedeón. Y cuando Dios le dijo que tenía que lograr el milagro de los medianitas, decir, ¿qué significa hoy para mí? ¿Qué significa hoy para mí? Que Dios me desafíe. Que Dios me desafíe A vencer a los medianitas. a vencer a los madianitas. Hoy para vos y para mí vencer a los medianitas es lograr imposibles. Lograr cosas que hasta hoy no hemos podido lograr. Personales, familiares, ministeriales. Es dejar de hacer más de lo mismo. Hermano, hay cosas que ya las tenemos que hacer, pero poner énfasis en más de lo mismo, no. Bueno, voy a hacer más de lo mismo porque hay cosas que tenemos que hacerlas, sí o sí. Tengo que comer, tengo que dormir, tengo que trabajar, pero tengo que hacer tiempo para hacer algo que yo nunca pude lograr, que yo nunca pude hacer, que otros no pudieron hacer, porque hubo varios que quisieron vencer a los madianitas y no lo pudieron lograr. Y el Señor lo desafía a Gedeón a lograr lo que otros no lograron. Y hoy, a unos cuantos de ustedes, el Señor los desafía a lograr cosas que otros no lograron. Hermano, yo solo con mi mamá escuché que el Señor le pidió a mi mamá que se sacrifique, porque mi mamá era una mujer de fe, y a los 86 años el Señor le dijo a mi mamá que se opere de los ojos. Hermano, cuando el doctor le dijo, te tenés que operar, salió corriendo de la clínica. Y yo había ido con ella. Y el doctor me dijo, ¿y tu mamá? Le digo, no sé dónde está. Y la busqué y estaba en la calle. Y cuando la encontré, le digo, mamá, ¿qué haces? ¿Dejaste al doctor? Y dice, no, lo reprendo en el nombre de Jesús. Me quería operar ese loco. Matasano. Viste, mi mamá pentecostal, de esa del tiempo de Ñaupa, no quería saber nada de... Y resulta que el Señor me dijo, decile a tu mamá que se tiene que operar. Y le digo al Señor, Señor, ¿vos sabés lo que me está pidiendo? Me va a sacar corriendo, mamá. No, pero decile que soy yo y yo le voy a confirmar. Así que hablé con mamá y le digo, mamá, te tenés que operar. Dice el Señor que te tenés que operar. Y es para que santifique las manos de los doctores, de los cirujanos, para que santifique la clínica, para que santifiques los quirófanos. Hermanos, hay creyentes que a veces llegan a la operación, llegan a la mano de, especialmente creyentes de fe, que creemos en lo sobrenatural. A veces Dios permite solo para que los doctores sean bendecidos, sean ungidos, para que las clínicas, los hospitales sean ungidos, porque nadie quiere a los doctores, todos dicen, no, estos son matasanos, que esto y que lo otro, no, que esto me están metiendo medicamentos, no porque los necesito, sino porque los laboratorios le dan plata al doctor para que recete, y cuando más receta, más plata le dan los laboratorios. Y la gente mucha gente le tiene negatividad a los doctores, y Dios tiene que bendecir a los doctores. Dios quiere bendecirlos. Y somos los creyentes que vamos a bendecir. Y mi mamá le dijo el Señor, operate porque vas a bendecir la clínica, vas a bendecir a los doctores. Muchos que tenían que morir por causa de que vos entraste a ese quirófano no van a morir. Y dijo mi mamá, si es verdad lo que me estás diciendo y Dios quiere eso, que me lo diga a mí Dios. Y Dios se lo dijo en sueño.
Y 2 días después me dijo, busca horario para operarme, que me voy a operar. Me voy a sacrificar para bendecir a los doctores. Y cuando se operó, bendijo a los doctores mi mamá, ungió las manos de los doctores. Y ese doctor, aunque pasó más de 15 años de la operación de mi mamá, él sigue viniendo cada 3 meses acá. Él vive en Rosario. Ahora, pero cada 3 meses él viene acá y hace un mes vino el doctor. Y me dijo, Héctor, yo le prometí a Dios que nunca voy a dejar de venir acá a darle gracias a Dios porque 15 días antes que tu mamá, yo opere a tu mamá, se me habían muerto 2 pacientes que yo quería. Y casi dejo de operar, casi dejo de ser cirujano porque me pegó tan mal esas 2 muertes que tuve en el quirófano. Y cuando operé a tu mamá, antes de operar a tu mamá me oró y me dijo, me opero para santificar sus manos, para que usted nunca más se le muera un paciente. Y dice que se largó a llorar el cirujano, porque 15 días atrás se le habían muerto dos pacientes a él. Y dice, Héctor, pasaron más de 15 años y desde que tu mamá se me bendijo las manos, nunca más se me murió un paciente. Nunca más se me murió un paciente. Che, celebra. Decí victoria. Victoria Contra toda enfermedad. contra toda enfermedad. Hermano, hay cosas que Dios quiere que hagamos. Yo tengo 42 años de creyente y nunca había escuchado, primera vez con mi mamá y segunda vez conmigo. Hace 15 días me dieron los resultados de yo todos los meses de junio me hago un chequeo general y fui a ver al médico y me dijo, Héctor, estás bárbaro, tu cabeza está bárbara, tus ojos recuperaron, estás bien, tu corazón está fuertísimo, tenés los pulmones tremendo, los riñones tan bárbaros, la sangre, la glucosa, vos que tuviste una diabetes tan fea, tenés la glucosa bárbaro. Dice, lo único que te encontramos es un poco inflamado en la vesícula y hay 11 piedras en tu vesícula. Vos debés estar sufriendo, me dice. Y le digo, no. Me dice, no me digas. Mira que te voy a revisar. Le digo, revísame. Y me revisó y me apretó y dice, no te duele, es increíble. Porque te tenía que doler. Que tenés inflamada la vesícula y tenés 11 piedras en la vesícula, te tiene que doler. Dice, es un milagro que no te duela. Y cuando me revisó me descubrió que yo desde los 10 años tenía una hernia umbilical. Me dice, ¿tenés esa hernia? Dice, opérate, me dice. En una operación de 1 hora y media, hacemos la operación y te vas a tu casa, a las 2 horas y media te vas a tu casa. Y me dice, ¿cuándo te vas a operar? Le digo, no, pará. Pará. Ya me quería dar fecha para operar. Che, los doctores son como los peluqueros. ¿Hay algún peluquero acá? ¿Alguna peluquera? Lo primero que quieren hacer es cortarte el pelo. Y los doctores lo primero que quieren hacer es pasar navaja, ¿viste? Para pasar el cuchillo. Y le dije, no, deja que ore, que espera que voy a orar. Y el Señor me pidió un sacrificio, como a mi mamá. Me dijo, Héctor, en este invierno va a haber mucha gente que va a morir en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Pero si vos querés que el índice de muerte baje, sacrificate, Héctor. Aunque yo no permití que vos te duela nada. Hermano, yo tengo un estómago de hierro. Y no me dolió nada. El Señor me pidió un sacrificio y me dijo, Héctor, sacrificate y operate. Y santifica las manos de los médicos. Santifica las manos de los cirujanos. Santifica uno de los hospitales más buenos de acá, de donde vivís vos, que es el Hospital Austral. Y yo le tuve que preguntar al Señor 2 veces que me hable. Le digo, Señor, sos vos el que me estás pidiendo que me opere porque tengo 60 años y vos me diste, ¿sabías que tengo 60? Ya sé, no me lo digas. No lo aparento, ¿no? Yo sabía que estabas pensando eso. Escuchá,
Hermanos queridos, hermanas queridas, desde los 17 años que yo me convertí, hermano, el Señor fue mi sanador. Él me liberó. Yo tengo 2 balas en el cuerpo con entrada y sin salida. Yo tengo una bala en la cintura, una bala detrás de la clavícula. Y hermano querido, nunca me molestó nada. El Señor es mi sanador. Pero hace 15 días atrás me pide al Señor que me opere de algo que no me dolía. De la hernia que nunca me molestó de los 10 años. Opérate, me dijo el Señor. Hace un sacrificio y el índice de muerte en este invierno va a bajar. Hermano, y yo amo Pilar. Yo amo la provincia de Buenos Aires. Yo amo mi país. Y amo mi cuerpo también. Así que yo lo vi a varios sufrir con la vesícula y dije, Señor, yo no quiero sufrir. Así que si vos me pedís algo, aprovecho. Hermano, y me operé hace 10 días. Y me hicieron una operación doble. Me operaron la vesícula, me operaron el ombligo y me hicieron anestesia total. Cuando entré al quirófano había 25 personas. Y yo digo, ¿todo esto me van a operar? Dice, no, pastor, me dice. Dice, acá hay 6 quirófanos acá. Dice, pero se enteraron que sos vos y vinieron todos a sacarse una foto con vos. Le digo, pero ¿cómo se me van a sacar una foto así? Yo estaba en la camilla y con la bata para operarme. Y te ponen un calzoncillo así tipo un pañal. Sí, los que se operaron deben saber algo de eso. Y estos locos estaban cirujanos, anestesistas, doctores, secretarios de los doctores, enfermeras, todos ahí en el quirófano. Y digo, bueno, si prometen no publicar la foto, me saco la foto con usted. Y me rodearon 25. Y había uno que yo la veía y le dije a Carla, había una doctora que andaba ahí con el celular y hacía como que veía el celular y me miraba. Y yo digo, esa me está sacando fotos, le digo. La cuestión es que me dijo, tranquilo, pastor, la operación va a durar 1 hora y media, con la bendición que nos diste, porque yo aproveché a orarles, a bendecirlos a todos. Y dice, con la bendición que nos diste, esto va a salir bárbaro. Y resulta que en vez de durar 1 hora y media, la operación duró 1 hora. Y hermano, y en vez de irme 2 horas y media después, me fui 1 hora y media después de la operación a mi casa. Y me pidieron que tenía que estar 2 semanas en reposo. Hermano, aguanté 1 semana arañando las paredes. Porque que yo esté quieto, hermano, es un milagro. Y resulta que el viernes pasado fui a ver al médico, había pasado 1 semana nada más. Y me miró y dice, pero tremendo, como se te cicatrizó la herida, está re bárbaro, me tocó, me dice, pastor, anda a trabajar despacio. Y Carla dice, ¿puede manejar? Sí, déjalo manejar. ¿Puede hacer esto? Y dice, ¿cómo te tiene esta? Me dice. Hay que cuidarlo. Le digo, no es que me tiene, me cuida. Gloria a Dios. La cuestión, hermanos queridos, que hace 10 días me operé de la vesícula y de la hernia de ombligo. Y el Señor me sanó sobrenaturalmente. Bendije todo el hospital de Austral. Hermanos queridos, va a ocurrir unos milagros en ese hospital. Tremendos, celestiales. Dios tiene propósitos con nosotros. Y a veces Dios nos pide que hagamos cosas. Yo no sé qué Dios te está pidiendo a vos que hagas, pero cuando Dios te pide que hagas algo, siempre es para bien tuyo, para bien de tu familia y para bien de muchos.
Decir las demandas del Señor Las demandas del Señor siempre son para bien. siempre son para bien. Nuestras, Nuestro, de la de familia la familia y de muchos. y de muchos. Y en esta segunda mitad del año, hermanos, muchos de ustedes van a ser bendecidos tremendamente. Y van a ser bendecidos ustedes, van a ser bendecidos su familia. Pero dice que Dios le pidió a Jeremías, lo desafió, le pidió a Gedeón que venza a los medianitas. Pero él quería hacerlo con todo el pueblo. Y hay cosas que no la tiene que hacer todo el pueblo. Así que nadie se asuste que te tenés que operar. Porque me lo pidió a mí el Señor. Y seguramente si lo hizo Dios conmigo, capaz que con vos te opera el Señor. Como hace 15 días acá vino una hermana de Tierra del Fuego para ser operada, que que el otro, y nosotros oramos por ella. La llevaron al quirófano y le hacen, justo que ya le estaban poniendo el suero, todo, y al doctor se le ocurre hacerle una última electrocardiograma. Y resulta que el problema gravísimo que tenía en el corazón desapareció. Y dice, esperen. Dijo el doctor, hermano, le hicieron de vuelta la ecografía, le hicieron todo. Y resulta que ella tenía un problema cardíaco gravísimo. Y de repente, un día antes que la vayan a operar, estuvo acá. Oramos por ella y el Señor la operó y no necesitó operación. Hoy esta palabra es para los gedeones. Los gedeones son gente que tienen que hacer cosas especiales. Y por lo que vos hagas, va a ser bendecido a tu familia. Por lo que vos hagas, va a ser bendecida tu iglesia. Por lo que vos hagas, va a ser bendecido tu barrio, tu ciudad, tu provincia, tu país. ¿Cuántos dicen recibo esa bendición? Recibo esa bendición. Hermano, y no hay que tenerle miedo a los desafíos del Señor, porque si el Señor te elige, es un privilegio que Dios te elija para que vos hagas algo y lo que vos hagas bendiga a tu familia. Sí, lo que vos hagas bendiga tu barrio, tu ciudad, tu provincia, tu país. ¿Escuchaste? Y hoy esta palabra es para tu parte gedeona. Decir, todos tenemos una parte de gedeona en nosotros. Todos tenemos un Gedeón en nosotros. Y que tenemos que hacer algo Tenemos especial. que hacer algo especial. Que quizás somos el único en la familia que lo va a hacer. Quizás somos el único en la familia que va a hacer. ¿Escuchaste? Y vos tenés que estar listo, porque en esta segunda mitad del año, hermano, hay muchos de nosotros que Dios nos va a hacer cosas que van a bendecir a nuestra familia, que van a bendecir. Pero Gedeón tenía miedo, creía que él solo no iba a poder decir, pongo todo temor bajo mis pies. Pongo todo temor bajo mis pies. Me libero de todo temor. Y hoy me libero de todo temor. No le temo a lo que Dios me pida. No le temo a lo que Dios me pida. Yo con Dios soy mayoría. Yo con Dios soy mayoría. Todo lo puedo en Todo Cristo que lo me puedo fortalece. en Cristo que me fortalece. Si alguien que celebre, alguien que chifle, alguien que grite, alguien que diga conmigo, Arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. Aleluya. Hermanos queridos, Dios le enseñó a Gedeón que es mentira que se logran cosas importantes solo con lo mucho. Decía, hay muchos creyentes Hay muchos creyentes que el diablo les metió una mentira que el diablo les metió una mentira y que ellos creen y que ellos creen que solo con mucha fuerza, solo con mucha fuerza, con mucha gente, con mucho dinero, voy a poder hacer algo voy importante. a poder hacer algo importante. Gedeón era de esa gente que estaba equivocada, que no se puede hacer cosa importante con poco, que necesito mucho. Él dijo, necesito 30.000 personas. Y resulta que los planes de Dios estaba de usar a Gedeón para que él tenga victoria contra las medianitas, y no eran con 30.000 personas que lo iba a hacer. Y no era ni con 3.000 personas, era con 300 personas. Decía, Gedeón creía Gedeón creía
que tenía por ahí una posibilidad que tenía por ahí alguna posibilidad de vencer a los madianitas de vencer a los madianitas con 30.000 soldados. con 30.000 soldados. Y el Señor tenía otros Y planes. el Señor tenía otros planes. Y hoy el Señor quiere que aprendamos, hermanos, que no es con lo mucho, no es con... Tenemos que aprender que al Dios de los imposibles le encanta hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Así es. Si en lo poco me fuere fiel, sobre mucho te pondré, dice el Aleluya, sí, Señor. Señor. ¿Cuántos lo creen? Así es, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, el pensamiento de lo mucho para hacer cosas importantes nos atrasan los planes de Dios. ¿Escuchaste? Sí, Señor. Y hoy el Señor nos quiere liberar. Hay unos cuantos que estamos escuchando este mensaje que hemos perdido mucho tiempo. ¿Cuántos reconocen que en algunas áreas de tu vida vos perdiste tiempo? Hermanos queridos, yo perdí tiempo y yo quiero, el Señor nos quiere en esta segunda mitad del año, nos quiere dar restitución. Sí, Señor. Abrí Sí, tu mano y decí, en lo espiritual, en lo espiritual, en lo material, en lo material, en lo sentimental en lo sentimental y en lo imposible, y en lo imposible. Dios me da la unción Dios me da la unción para recuperar tiempo perdido. para recuperar el tiempo perdido. Lo que no hice en 17 Lo que años, no hice en 17 años, lo voy a hacer en esta lo voy a mitad del hacer año. en esta mitad del Si año. alguien que lo crea, alguien que lo crea, alguien que diga, hecho está, pastor. Hecho está, pastor. ¿Tú lo crees? Así es. Pero hoy el Señor le está diciendo a unos cuantos, es mucho pueblo el que tenés. Es mucho lo que estás teniendo. Te bendigo, Andor. Prepárate porque Dios va a hacer cosas grandes con vos. Aleluya, sí, Señor. Wow. Hermanos queridos, hermanas queridas, y hoy a todos nosotros nos está diciendo, estás levantando la vara muy alta para creer el milagro que necesitas. Porque hay personas que se creen que se exigen demasiado y dicen, no, yo para lograr eso necesito esto, no. Y ponen, se ponen metas imposibles y resulta que no es así, y están los religiosos, es decir, dentro de todas las iglesias. Dentro de todas las iglesias Están los religiosos que se la hacen difícil a la gente. que le hacen difícil las cosas a la gente. Hermano, cuando yo me convertí y quería ser lleno del Espíritu Santo, hermano, casi me muero. Porque yo era flaquito cuando me convertí. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Yo no necesitaba tomar sopa, yo no necesitaba comer pollo sin piel, yo no necesitaba nada en ese tiempo. ¿Te acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Nada de galletitas cerealitas, de agua, nada de mermeladas light. ¿Qué hace, campeón? Ahora hablamos. Me saludaste 3 veces hoy. Este figuretti. 3 veces ya me saludó hoy. Escuchen, hermano. Hermanas queridas. Y yo cuando me convertí era flaco. Y cuando quería ser lleno del Espíritu Santo, yo le preguntaba a la gente que estaba ahí conmigo, que se congregaba conmigo, ¿cómo hago para ser el Espíritu Santo? Y dice, no, dice, tenés que arrepentirte de todos los pecados. No tenés que tener ni un pecado para que Dios te dé. Y dije, chao, no recibo nunca el Espíritu Santo. Y yo, hermano, no quería oír, porque a veces tenemos pecado oyendo lo que no tenemos que oír. No quería abrir los ojos, no quería hacer nada. ¿Viste? Porque yo quería el Espíritu Santo, quería ser lleno del Espíritu Santo. Otro me dijo, tenés que hacer un sacrificio.
tenés que hacer un sacrificio. Y resulta que dice, esa Biblia que tenés, y dice, la quiero mucho, y dice, tenés que hacer un sacrificio. Regalámela a mí, me dice. Hermano, era una Biblia hermosísima, como esta, con letras en rojo, con concordancia, y a mí me había costado tanto esa Biblia. Pero me dijo que tenía que hacer un sacrificio y que tenía que sacrificar algo que quería. Y él sabía que yo quería esa Biblia. Atorrante. Me pidió la Biblia, se aprovechó de que yo quería el Espíritu Santo. Y agarré y se la regalé, hermano. Hermano, no recibí el Espíritu Santo. Agarro a otro y le digo, che, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Y era un orgulloso que yo no lo conocía. Y dice, yo para recibir el Espíritu Santo ayuné 40 días. Oh. Le digo, ¿y qué hacías? ¿Cómo es el ayuno? Dice, no comer nada, ni tomar agua, me dice. Le digo, vos no comiste nada 40 días, no tomaste agua y dice, sí, fui lleno del Espíritu Santo. Y lo hice varias veces. Me dice, hermano, me dejó por el suelo porque a mí me costaba ayunar un día. Y este bárbaro me dijo que tenía que ayunar 40 días. Hermano, yo tenía tanta ansia de recibir el Espíritu Santo que agarré un día, le dije al Señor, Señor, si yo tengo que ayunar 40 días, yo voy a ayunar. Hermano, a los 15 días yo parecía un mosquito. Re flaco y puro ojo. Si vos te reís porque no te pasó. Hermano, me estaba muriendo. Y resulta que el pastor parece que se dio cuenta y dijo, llamen a Héctor. Y cuando voy, él ya había terminado la reunión y estaba almorzando. Y me dice el pastor, sentate Héctor, almorzá conmigo. Y yo contento para tener la oportunidad de decir, no, digo, estoy ayunando. Dice, ¿y qué ayuno estás haciendo? Dice, estoy haciendo ayuno de 40 días. Y dice, ¿qué día llevas? Y ya estoy por cumplir 15 días. Y dice, ¿vos crees que va a vivir para los 40? Hermano, y en serio, me estaba muriendo. Me estaba muriendo. Y me dijo, ¿quién te dijo que tenés que ayunar 40 días para recibir el Espíritu Santo? El ayuno tiene un propósito, el ayuno tiene un propósito. El ayuno tiene un propósito. Hermano, pero no para recibir el Espíritu Santo. Pero no es para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se recibe por fe. Por fe. Pedro dijo, así es. El Espíritu es para los que creen y para los hijos de los que creen. ¿Escuchaste? Así es. Es fe había que tener para recibir el Espíritu Santo. Es el único requisito que pide el Señor. Fe. Creer en la promesa de la llenura del Espíritu Santo. El pastor me dice, déjate embromar. ¿Y quién te dijo? Y le digo, ¿quién me dijo? Dice, ese es un atorrante, que ese no ayunó nunca. Digo, pero me dijo que ayunó varias veces 40 días. ¿Qué va a ayunar 40 días? Dice, yo lo conozco a ese, es un mentiroso. Me quería morir, hermano, lo quería buscar y torcerle el cuello. Porque yo me perdí unos asados, me perdí unas milanesas esos 15 días y me dice, sentate acá, comé. Le dice la hermana, le trajo para comer, dice, ponele doble porción a Héctor, que tiene que recuperar lo que no comió en 15 días. Dice, comé bien que te voy a enseñar cómo recibir el Espíritu Santo. Y comí, el pastor me enseñó cómo recibir el Espíritu Santo. Ese día recibí el Espíritu Santo por fe y a los pocos días yo estaba hablando en lengua más que todos en la iglesia. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Decí, hay creyentes que te ponen exigencias grandísimas.
para lograr el milagro que querés. para lograr el milagro que querés. Y Jesús dijo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es la semilla de las hortalizas más pequeña que existe. Si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dirás a esa montaña que se traslade y se trasladará. Hermano, el Señor no vino a hacer las cosas difíciles. Son los religiosos, son los legalistas y son el espíritu religioso que a veces se nos mete a nosotros y que nadie nos dijo que hagamos cosas y nosotros nos hacemos una montaña de obstáculos y una montaña de cosas que para conseguir esto voy a tener que hacer esto y voy a tener que esto lo voy a tener que conseguir en 3 años y esto jamás lo voy a conseguir porque para conseguir esto que quiero voy a tener que hacer mucho y resulta que el Señor dijo, es mucho lo que estás teniendo para que te ocurra el milagro que quiero que hagas. Decía el Señor, no nos pide mucho. El Señor no nos pide mucho. Decir, nos tenemos que liberar. Nos tenemos que liberar. Hermanos, acá había una hermana acá en la iglesia que su autoestima estaba tan baja, hermanos, que ella se enamoró de uno de los últimos que llegó al reparto de caras. Tremendo. Y ella se enamoró de una persona que no tenía nada que ver con su vida. Pero ¿qué pasó? Cuando ella me trae la foto para orar por su amado, el Espíritu Santo me dijo, esta mujer tiene la autoestima baja y por eso se ha enamorado de este hombre, porque ella cree que para enamorarse de un hombre mejor, de un hombre diferente, ella no tiene todo lo que necesita. Decía, hay gente que cree que necesita mucho para lograr el milagro. Y esta hermana que te cuento, hermanos queridos, cuando vos tenés tu autoestima baja, te terminás conformando o enamorando de las personas equivocadas. Y yo no estoy hablando, eso de que era feo, no era por la cara, fue una broma lo que dije. Cuando yo tomé la foto de la persona, cuando yo tomé la foto de la persona de que ella se había enamorado, era una persona que la estaba usando a ella. La estaba usando. La estaba usando y en cualquier momento la iba a tirar como material descartable. Y yo hablé con ella y le dijo, nena, y pude hablar con ella y ella, lo que abunda el corazón habla la boca. Y bueno, y me contó, y yo descubrí su autoestima por el suelo. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿cómo está nuestra autoestima? ¿Cómo está tu autoestima? Porque cuando tenemos la autoestima baja, hermanos, nos conformamos con cualquier trabajo. Cuando tenemos la autoestima baja, nos conformamos con cualquier cosa. Y el Señor no quiere cualquier cosa. El Señor tiene cosas especiales. Aleluya, para tu sí, vida. Señor, así es. Dios tiene cosas Aleluya. especiales para tu vida. ¿Cuántos dicen, levanto mi autoestima? Levanto hoy mi autoestima. Las mujeres digan, yo soy una reina con Cristo. Yo soy una reina con Cristo. Y el Señor tiene lo mejor para mí. El Señor tiene lo mejor para mí. En todas las áreas. En todas las áreas. Los hombres digan conmigo, levanto mi autoestima. Levanto mi autoestima. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Sí, hermanos. Sí, Señor. Pero Gedeón tenía su autoestima baja, hermano, y creía que él solo teniendo un ejército de 30.000 personas por ahí tenía una posibilidad. Y el Señor le dijo, no, estás equivocado. Con 300 personas, porque no va a ser tu fuerza, no vas a ser vos, seré yo a favor tuyo. Aleluya, sí, Señor. Que el que tenga oído oiga. El Señor quiere pelear por nosotros en esta segunda mitad del año. El Señor quiere pelear por nuestra familia en esta segunda mitad del año. El Señor quiere pelear por nuestra iglesia en la segunda mitad del año. Por el barrio, por la ciudad, por la provincia, por el país. Vamos a creerle a Dios, hermanos. Vamos a creerle a Dios.
Hermanos queridos, yo oré con ella, con esta hermana que tenía la autoestima baja. Y yo pedí que Dios le dé una señal para que ella levante su autoestima. Que ella levante su autoestima. Y Dios le dio 2 señales. Ella cuando nació melliza con un hermano. Pero su mamá murió. Y su papá, hermanos queridos, la entregó a un juez de menores. Y el juez de menores separó a los hermanos mellizos y se lo dio a una pareja, a ella y a una pareja al hermano. Y ella quiso encontrar a su hermano, pero el juzgado nunca le dijo a qué familia habían sido adoptados su hermano. Y ella, hermanos queridos, la señal que Dios le dio, una semana después que Dios me usó para levantarle la autoestima, es que se encontró con su hermano. Santo. Se encontró con su hermano, ya habían pasado ya más de 25 años. Se encontró con su hermano, Dios le dio una señal fuerte, eso le levantó la autoestima. Y ella estaba en una empresa donde la usaban como si fuera que ella era una gerente en la empresa, pero le daban un sueldo de empleado. Hacía el trabajo de una gerente y le pagaban un sueldo de empleado. Y cada vez que ella pedía un aumento, la amenazaban de que la iban a echar. Y entonces ella, como se sentía autoestima y tenía miedo de perder el trabajo, aguantaba cualquier sueldo. Decía, hay creyentes que están recibiendo miseria. Están recibiendo miseria. Porque tienen su autoestima baja. Porque tienen su autoestima baja. Pero en esta segunda mitad del año, en el hueco de la mano de Dios, esos creyentes son levantados. Y dejarán de conformarse con miseria. Y van a recibir abundancia. Porque Dios tiene abundancia para nosotros. Vamos, alguien que celebre, alguien que chifle, alguien que grite, alguien que zapatee, alguien que diga conmigo: arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. Aleluya. Hermanos, tenemos varios hermanos acá en la iglesia que ellos creían que solo con muchos dólares iban a poder comprar su casa, su departamento. Solo con muchos dólares iban a poder tener su negocio, su oficina, su taller. Y como no podían conseguir los dólares, se resignaron a ser inquilinos de por vida. Se resignaron a ser empleados y a no tener su taller, su oficina. Pero en un día como hoy, el Señor los tocó y les hizo saber que para los que tenemos fe, Dios va a usar lo poco para que logramos cosas grandísimas. Decía, en días como hoy, los creyentes son renovados en su mente. Los creyentes somos renovados en nuestra mente. Y Dios nos da mentalidad de reino. Y Dios nos da una mentalidad de reino. Donde aprendemos que con Dios, con fe, buscando a Dios más que nunca. Creyéndole a Dios más que nunca. Y obedeciéndole a Dios más que nunca. Con lo poco haré cosas tremendas. ¡Aleluya! Hermanos, en la iglesia tenemos más de 300 personas. Es decir, en este templo se congregan más de 300 personas. Que en los últimos 3 años, con fe y con poco lograron cosas increíbles. Dios le dio la victoria de Gedeón. Así, Señor. En lo natural, Gedeón necesitaba un ejército de más de 30.000 personas para vencer a los medianitas. En lo natural. Pero el Señor le hizo un desafío de fe, un desafío espiritual,
Decí, hay grandes logros Hay grandes logros que naturalmente jamás los vamos a lograr. que naturalmente jamás los vamos a alcanzar. Sí lo vamos a lograr espiritualmente. Pero sí lo vamos a lograr espiritualmente. A través de la fe. A través de la fe. A través de creer en las promesas de Dios. A través de creer en las promesas de Dios. Sí, mi hermano. Sí, mi hermana. Vamos a lograr cosas tremendas. Sí, Señor. Extraordinarias. Vamos a lograr cosas gloriosas. Amén. Sí, Señor. En lo espiritual, en lo familiar, en lo físico, en lo sentimental, en lo económico. Vamos a lograr cosas tremendas. Hermano, acá estaba escuchando la profecía que me dio Samuel Hernández cuando estuvo acá. Y él me dijo, Héctor, vas a recibir horarios de televisión que nunca recibiste. Hermano, en este momento, a las 11:30, en CN23, a las 11:30, donde están peleando el rating el Sultán y Tinelli. Ahí a las 11:30, el Señor me dio un programa de televisión todas las noches. Ahí, al mejor horario, a la mejor hora, a donde pelean el rating los mejores en televisión. Hermano, y a precio de paja, decir, no es por el poder del dinero. No es por el poder del dinero. No, hermano, no es por el poder del dinero, es por el poder de la fe. Así es. Dios te va a dar cosas tremendas. Aleluya, sí, Señor. Espiritualmente, a los líderes que me están escuchando. Lo recibo, Señor. Dios quiere hacer milagros a través tuyo. Aleluya, sí, Señor. Cosas tremendas, pero deja de ponerte obstáculos. Alejate de los que te ponen tantos obstáculos para que se desarrolle tu fe. Cree que es creyendo solamente que vas a ver la gloria de Dios y que van a ocurrir milagros. Estamos en días que vuelve, hermanos queridos, los tiempos milagrosos de Jesús, donde el paralítico se levantaba y Sí, caminaba. Señor. Aleluya. Donde el ciego ve. Sí, Señor. Donde lo imposible se haga posible. Oh, sí, Señor. Vienen los días, hermanos, en que vamos a ser bendecidos como Rahab. Aleluya. Van las mujeres que no lograban una familia fuerte, un matrimonio estable y fuerte, feliz. Va a pasar cosas milagrosas. Aleluya, hermano. sí, Señor. A esta hermana que le levanté la autoestima y Dios le devolvió el hermano y la ascendieron en la empresa, porque resulta que vendieron la empresa y estos que la explotaban a ella, vendieron la empresa con todos los empleados y el que compró la empresa lo compró con todos los empleados y cuando vieron todo lo que hacía ella y miran el sueldo que cobraba, la llamaron y dice, ¿vos estabas cobrando en negro tu sueldo? Y ella le dijo, no, negro era mi sueldo. Me dice, no, mi sueldo es el que figura ahí. Y me dice, pero vos estás haciendo esto. ¿Y por qué? La explotaban. Hermano, vieron que ella tenía un potencial tremendo que ella generaba en la empresa. Hermano, y pusieron los nuevos dueños, pusieron 5 gerentes. Pero el que lidera a los 5 gerentes es nuestra hermana de la iglesia. Dios la honró porque ella fue fiel en lo poco y la Biblia dice que si en lo poco le somos fiel, sobre mucho nos pondrá. Alguien que diga, arrebato mi herencia, la empiezo a disfrutar, la empiezo a multiplicar y la empiezo a compartir. Hecho está. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Escuchá, hermano. La nueva empresa los nuevos dueños que compraron la empresa de esta hermana, donde a ella la pusieron como gerente como cabeza de los gerentes, hermano, tiene 3 dueños. Y un dueño era un solterón. Un solterón que nadie lo podía casar. Hermano, ¿y sabe qué pasó? El soltero tan codiciado
se enamoró de nuestra hermana. Hermano, gracias a las señales de encontrar al hermano y de que la ascendieron como en la empresa, ella se dio cuenta que esta pareja que tenía la estaba usando. Era una persona que le vivía mintiendo, le vivía cambiando las fechas, le decía, bueno, ahora esta fecha sí, y nunca realmente se comprometía de verdad. Y ella rompió con esa pareja, hermanos. Ella rompió con esa pareja. El Señor se la sacó del corazón, porque no era una pareja para ella. Y ¿sabes una cosa? El Señor tenía preparado un empresario para ella. Un soltero. Hermano, a ella siempre la buscaban los casados. Siempre la buscaban los comprometidos, los que se estaban por casar, los que tenían novia, los que eran casados. Siempre me dijo, ella me decía, pastor, toda mi vida siempre se me pegaron los comprometidos. Los que estaban por casarse, los que estaban de novio o los que eran casados. Y resulta que el Señor tenía preparado un tesoro escondido. Un bonogol. Un bombonazo. Porque no solo era soltero, no solo era pintón el hombre, tenía mucha plata. Hermano, y él con su abuela iba a la escuela dominical. Y cuando murió su abuela, su mamá y su papá descarriado no fueron a la iglesia, pero él siempre se acordaba de lo que había aprendido en la escuela dominical. Y cuando se enamoró de la hermana, y ella le contó que viene acá a la iglesia, él ahora empezó a congregarse. Y es un empresario. Es un empresario. Dios tenía... Y ella venía cada 15 días, una vez al mes. Él ahora me dijo ayer, pastor, tomé la decisión que por lo menos una vez por semana yo voy a venir a la iglesia a buscar a Dios. Aleluya. Sí, ¡Wow! Señor. Aleluya. Che, toma la llave de tu casa en tu mano. ¿Dónde están mis llaves? Aleluya. Toma la llave de tu casa en tu mano. Vamos a bendecir tu casa. Hacé sonar esas llaves. Oh, Shatarabakanda Nama. Ponete más ahí. Hacé sonar esas llaves. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Tu departamento se santifica. Tu casa se santifica. La oficina, el taller. Si trabajas bajo dependencia, tus patrones serán prosperados y la prosperidad de ellos te llegará a vos. Pero también hay unos cuantos que Dios los hará sus propios jefes, sus propios patrones. Te dará Dios tu empresa, tu oficina, tu taller, tu negocio, tu pyme. Vienen días de bendición. Dios te dará victoria. Vas a vencer lo imposible. Ojalá me estén escuchando gente que está peleando contra el cáncer, contra tumores, contra enfermedades de muerte. Cuando Dios dijo, vas a vencer a los medianitas, dice, vas a lograr lo imposible. Hay gente que va a vencer enfermedades de muerte. Ojalá me estén escuchando los que han fracasado sentimentalmente, los que no han podido ser felices. El Señor te dice, vas a vencer a los medianitas, vas a ser feliz, vas a encontrar al hombre de tu vida, vas a encontrar a la mujer de tu vida, vas a lograr un matrimonio fuerte, una familia fuerte, no dudes. Conmigo todo es posible, dice el Señor. Ojalá me estén escuchando los que tienen un llamado de Dios, ministerios. No dividas la iglesia. Todos los líderes que dividen la iglesia terminan destruyendo su ministerio. Construí la iglesia. Aleluya.
No pelees con tu padre espiritual. No te enfrentes con tu padre espiritual. El plan de Dios es familiar. Es familiar. Unite con tu pastor, con tu padre espiritual. Unite con tu iglesia. Y Dios va a bendecir tu ministerio. Dios va a hacer cosa tremenda. No te cortes solo. No lo hagas a tu manera. Porque ni con 30.000 lo lograrás. Pero dice el Señor, si lo haces a mi manera, con 300 lograrás lo imposible, dice el Señor. Urramakanda namasaya. Recibí la bendición. Recibí la bendición. Decí conmigo, querido Padre Celestial. Querido Padre Celestial, Algo me dice que en esta mitad del año yo venceré a los medianitas. yo venceré a los madianitas. Lo que era imposible Lo que era imposible en lo natural. en lo natural, Hoy entendí hoy entendí que contigo, que contigo, con mi con familia, mi familia, con mi iglesia, con mi iglesia, nada es imposible. nada es imposible. Voy a vencer lo imposible. Voy a vencer lo imposible. Lo que nadie hizo en mi familia, Lo que nadie hizo en mi familia, yo lo voy a lograr. yo lo voy a lograr. Acepto el desafío. Acepto hoy el desafío Pongo bajo mis pies y pongo bajo mis pies esa mentira del diablo, esa mentira del diablo, que solo con algo muy grande que solo con algo muy grande voy a lograr un milagro. voy a lograr un milagro. Hoy he entendido Hoy he entendido que contigo el más grande, que contigo el más grande, y con mi fe lo más grande que Dios me dio, con mi fe lo más grande que Dios me dio, yo lograré imposible. yo lograré imposibles. Me ligaré a la fe de mi familia. Me ligaré a la fe de mi familia. Mi familia será una familia de fe. Mi familia será una familia de fe. Me ligo a mi iglesia. Me ligo a mi iglesia. Es mi familia de fe Es mi espiritual. familia de fe espiritual. Y acepto el desafío del Señor. Y acepto el desafío del Señor. Lograr lo que nunca logré. Lograr lo que nunca logré. Ver a partir de hoy lo que nunca vi. Y ver a partir de hoy lo que nunca vi. Recibo la bendición Hoy ahora. recibo la bendición ahora. Recibí, hermano. Abrí tus brazos, abrí tus manos. Oh, Shatarabakanda Namasaya. Recibí, recibí. Aleluya. Pregúntame, ¿qué tenés en la mano, pastor? Tengo una tinaja de barro vacía. Decí proféticamente, ¿qué representa esa tinaja? Proféticamente, ¿qué representa esa tinaja? Lo que el Señor le mandó a hacer a Jeremías en el capítulo 19 de Jeremías. Le dijo a Jeremías, ve y compra una vasija de barro vacía y ve a Tofet, la ciudad más satánica. ¿Qué era Tofet? La ciudad más satánica. Tofet era un lugar donde iba mucha gente, y dice que la mitad de la gente eran los que adoraban a Satanás, a los demonios, a Baal, y la otra mitad eran creyentes descarriados que perdieron la fe, que perdieron la voluntad de Dios, que pecaron delante de Dios y que tenían vergüenza y no querían arrepentirse, no querían dejar lo malo. Entonces dejaron a Dios y iban a Baal. Y dice que el Señor le dijo a Jeremías, ve a Tofet. Y parece que fue disfrazado. Era un día y era un horario que se hacían los sacrificios. Y él fue como un peregrino, tapado. Nadie lo conoció a Jeremías. Todos los conocían, pero él fue tapado. Es como que el pastor Jiménez vaya a un lugar donde se vayan descarriados de esta iglesia a ver a un brujo o a algún hechicero, a alguien que maldice. Y que yo vaya tapado y cuando llegue el momento de la reunión yo me destape y hable. Eso hizo Jeremías. Y dice que los creyentes descarriados que habían ido con criaturas a sacrificar criaturas, decía Baal, Baal,
Era una práctica satánica Era una práctica satánica de la más terrible. de la más terrible. Los que adoraban a Baal Los que adoraban a Baal tenían que sacrificar criaturas. tenían que sacrificar criaturas. Hermano, había padres que enloquecían con esa doctrina diabólica y mataban a sus criaturas. Y otros que no tenían criatura o no querían sacrificar a sus hijos, juntaban plata y compraban criaturas a gente desesperada que vendían criaturas y llevaban esas criaturas a Baal y las mataban. Las sacrificaban para Satanás. Y dice que ahí fue Jeremías y los exhortó y dijo: Dios destruye esta ciudad. Dios destruye lo diabólico de los adoradores a Baal y Dios destruye el pecado del pueblo de Dios. Decir, dos fuerzas se juntaban en esa ciudad. Dos fuerzas se juntaban en esa ciudad. La adoración de los sacerdotes satánicos La adoración de sacerdotes satánicos y el pecado del pueblo de y Dios. el pecado del pueblo de Dios. Pero el Señor le dijo a Jeremías: andá ahí, soltá mi palabra y rompé la tinaja vacía. La tinaja vacía simboliza los lugares vacíos que necesitan los demonios y el pecado para esconderse y frenarnos bendiciones. Decir, los demonios y el pecado necesitan vacíos en nosotros o a nuestro alrededor para frenarnos la bendición de Dios. frenarnos la bendición de Dios. La vasija de barro vacía representa esos vacíos. Y el romperla, el Señor le dijo a Jeremías: cuando rompan las vasijas, así cuando se rompe una vasija seca, es imposible que se vuelva a juntar. Así será imposible que se siga adorando a Baal y así será imposible que mi pueblo siga pecando. Voy a destruir lo satánico y voy a destruir el pecado de mi pueblo. Hermano, y rompió la tinaja. Hemos conseguido estas tinajas de barro especial para hacer actos proféticos desde hoy hasta el domingo que viene. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta el próximo domingo. Levantá tu mano derecha, por favor. Wow. Levantá tu mano derecha, porque nosotros, como pastores generales de esta iglesia, vamos a romper, como Dios le mandó a Jeremías, la tinaja vacía, para que si había algún vacío en nosotros o a nuestro alrededor, en la iglesia o alrededor de la iglesia, donde se agazapó algún mal espíritu, donde se agazapó algún pecado, hoy rompemos la tinaja y le rompemos las guaridas al diablo. Decí, se rompen las guaridas del diablo. Se rompen las guaridas del diablo. Decí, ¿qué es una guarida del diablo? ¿Qué es una guarida del diablo? ¿Qué es una guarida del pecado? ¿Qué es una guarida del pecado? Es como un vientre diabólico donde se está gestando algo malo. Decí, hay vacíos. Hay vacíos Que si no lo llenamos con lo bueno que lo tiene que llenar, que si no lo llenamos con lo bueno, con lo que tenemos que llenar, le estamos dando lugar al diablo le estamos dando lugar al diablo o al pecado o al pecado que se meta en ese vacío. que se meta en ese vacío. Por eso es que yo ando con mi esposa a todas partes, hermano. Yo fui un adúltero. Yo fui un fornicario. Pero cuando me casé con esta mujer, yo dije: Señor, yo no voy a pecar más. Yo nunca más voy a ser un adúltero. Y yo ando con todos lados con ella. A donde podemos siempre estamos juntos. Porque sabemos que si dejamos un vacío, se puede meter un mal espíritu o se puede meter un pecado. Decía, en los vacíos se meten malos espíritus o se meten pecados. Y el vacío se transforma en un vientre. Hermano, el vientre no tiene de un día para el otro. El vientre va gestando el pecado o lo satánico de a poco. Por eso es que, hermanos, vamos a destruir todo vacío.
Decí, se destruye todo Se vacío destruye todo vacío en mi vida y en mi familia. en mi vida y en mi familia. En la iglesia y alrededor de nosotros. En la iglesia y alrededor de nosotros. No habrá vacíos entre No habrá nosotros. vacíos entre nosotros. No le daremos lugar al diablo. No le daremos nada lugar al diablo. Ni tampoco le daremos lugar al pecado. Ni tampoco le daremos lugar al pecado. Como Jeremías, Como Jeremías, rompemos la tinaja de barro vacía rompemos la tinaja de barro vacía en 1000 pedazos. en 1000 pedazos. Y como una tinaja rota no se puede restaurar, Y como una tinaja rota que no se puede restaurar, así serán las guaridas del diablo. así serán las guaridas del diablo. Los vacíos del Los pecado. vacíos del pecado. No habrá lugar para ellos en nuestra No vida, habrá lugar para ellos en nuestra vida, en nuestra familia. en nuestra familia. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Ahora vamos a pegarle otro golpecito más. Sí, se rompió en 500 pedazos. Vamos a romperlo en 1000 pedazos. Alguien que celebre, por favor. Un grito de victoria. ¿Hay alguien que celebre aquí?